Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la esquina del saber. Hoy, en la asignatura de matemáticas, vamos a estudiar los tipos de ángulos. Vamos a empezar. ¿Qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la abertura entre dos líneas que se unen en un punto llamado vértice. A ver, para entenderlo un poquito más, dice que son la abertura entre dos líneas, una y dos líneas, ¿verdad? Tenemos dos líneas, dice, que se unen en un punto. Este es el punto en donde se unen y dice que este punto es el vértice. Le vamos a poner aquí vértice. La palabra esdrújula. Vértice. Dice que es la abertura, es decir, lo que está abierto entre estas dos líneas, ¿verdad? Eso es un ángulo. Ahora vamos a entender que hay diferentes tipos de ángulos. En esta ocasión vamos a estudiar los 4 básicos que nos requieren en educación primaria, que es el ángulo obtuso, dice, mide más de 90 grados y menos de 180. Si lo observamos, son dos líneas que se unen en un punto, este es el vértice, y la abertura la está marcando así, ¿verdad? Ok, dice que este ángulo se llama obtuso. Tenemos el ángulo recto, que mide 90 grados. Si lo observamos, pues recto como su nombre, ¿verdad? Lo dice. Son dos líneas que se unen en un vértice y que forman un ángulo de 90 grados. También tenemos el ángulo agudo. Dice que mide menos de 90 grados. Es como el que dibujamos acá, ¿verdad? De este lado. Son dos líneas que se unen en un vértice, ¿sí? Y que mide menos de 90 grados. Y tenemos el ángulo llano, que aunque ustedes me dirán, es una sola línea, no son dos, ¿sí? Que están unidas en un solo punto y aquí está el vértice. Entonces es todo lo que mide y este ángulo mide 180 grados. Si ustedes ya pusieron atención, hable de grados. Bueno, esta es la medida que vamos a utilizar para medir los ángulos. Entonces, ¿en qué medida medimos los ángulos? En grados. Muy bien. Vamos a aprender ahora a medir los grados, los ángulos. Voy a borrar este para que podamos trazar uno. Dice, ¿cuáles son los ángulos? Repetimos, ángulo obtuso, recto, agudo y llano. ¿Cómo se miden? En grados. Vamos a aprender a medirlos. Bien. ¿Qué necesitamos para medir nuestros ángulos? Pues lo básico, una regla y un transportador. Puede ser de cualquier otro tamaño, no importa el tamaño del transportador, siempre nos va a dar las mismas medidas. Bien, vamos a medir ángulos. Yo aquí tengo, pues mis instrumentos son muy pequeños, sin embargo, vamos a hacer un acercamiento para poder medir. Bien, yo voy a hacer este ángulo al tanteo. Aquí no sé cuánto mide, ahorita lo vamos a medir. Este es mi vértice. Recuerden que el punto donde se unen las dos líneas se llama vértice. Ok, para medir mi ángulo, ¿sí? Voy a tomar mi transportador y voy a ubicar que tiene un puntito o un hoyito al centro, acá. Entonces, ese puntito o ese hoyito lo voy a colocar en el vértice de mi ángulo. Y la línea que está horizontal tiene que estar en donde dice 0. Entonces, voy a ver, aquí tiene una flechita. Prácticamente todos los transportadores tienen esta flechita que nos indican hacia dónde. Tiene dos numeraciones.
una del 0, que es la de abajo, y la de arriba de que dice 180. Vamos a medir por la del 0, porque estamos midiendo a partir del 0. Entonces me voy hacia arriba, sobre la línea que dice 0, y aquí dice que mide 48 grados este ángulo. Es decir, que la abertura que tiene este ángulo entre acá, entre estas dos líneas, es de 48 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Un obtuso, un recto, un agudo o un llano? Pues es un agudo porque mide ¿cuánto? Menos de 90. 48 es menos de 90. Vamos a medir otro ángulo. ¿Sí? Mira, dice que son dos líneas, ¿verdad? Dos líneas. Este es el vértice en el punto en el que se unen. ¿Sí? Y como ya les dije, vamos a colocar nuestro transportador, el puntito que viene aquí en medio, en el vértice del ángulo. Y entonces, igual, del 0 y voy a subir hasta acá. ¿Cuánto mide aquí? 135 mide este ángulo. 135 grados. Es decir, que la abertura entre estas dos líneas es de 135 grados. ¿Qué tipo de ángulo será este? Mide 135. ¿Cuáles miden más de 90? Dice mide más de 90 y menos de 180. Entonces estamos hablando de un obtuso, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner obtuso, agudo. Y bueno, vamos a medir un ángulo recto. Estos son muy fáciles de hacerlos. Es como una L prácticamente. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? A ver, tenemos un poquito de espacio. Está muy chiquito este pizarrón, pero muy práctico. Pues vamos a utilizar nuestra regla y nuestra escuadra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues esto. Y entonces ya tengo mis dos líneas que se unen en un punto llamado vértice. ¿Okay? Y para comprobar cuánto mide, voy a tomar mi transportador, voy a colocar el puntito que tiene el transportador, ¿sí?, en el vértice de mi ángulo. Y voy a comprobar. Y efectivamente, 90 es la mitad de lo que mide el transportador. Aquí tiene 90 grados. Entonces, la abertura de este ángulo es de 90 grados. ¿Cómo dijimos que se llaman los ángulos que miden 90 grados? Pues ángulos rectos, ¿verdad? Ángulo recto. Y el más sencillo de todos, pues es el ángulo llano. Como les dije, aparentemente vamos a decir, no, es una sola abertura. Pero entonces nos imaginamos que este es mi primer línea, ¿sí?, mi vértice de donde parte, y me imagino que esta línea se va a abrir de esta forma hasta que caiga hasta acá, ¿sí? Entonces quiere decir que este ángulo va a tener una abertura ¿de cuánto? De 180. Bueno. Lo que avanzó, ¿verdad? Desde el punto 0, lo que avanza hasta acá es de 180 grados, ¿sí? Bien. No importa si tienes un transportador chico, un transportador grande, otro más grande, la medida siempre te va a dar la misma. Muchas veces nos equivocamos o pensamos que porque tengo un transportador chiquito
no me va a dar la medida porque mido con un transportador grande. El ángulo siempre va a medir lo mismo, no importa que sea un pequeño o que sea un grande. Aquí solamente hay que saberlo colocar y las medidas van a ser las mismas. No olviden que la unidad de medida para los ángulos son los grados y los grados los representamos con esta bolita, este circulito que colocamos en la parte superior derecha de los números. 48 grados, 135 grados, 90 grados, 180 grados. Esta bolita significa grados y es la medida. Recuerda que es para medir los ángulos. También vamos a recordar que en todas partes vamos a encontrarnos con los ángulos. Y un ejemplo de esto es en nuestras escuadras. ¿Qué forma tienen nuestras escuadras? ¿Sí? Tienen forma de triángulo, ¿verdad? Nuestras escuadras tienen formas de triángulos. Entonces, en los triángulos que tienen, ¿cuántos ángulos habrá internos en los triángulos? Pues 3, ¿verdad? Porque tiene 3 vértices. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Y qué creen? Que la suma de estos 3 ángulos nos va a dar siempre 180 grados. Si pueden observar, esta parte, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo recto y mide 90 grados. Incluso esta escuadra ya tiene aquí las medidas de los ángulos, es muy práctico. Si no la tienes, se la puedes colocar a tus escuadras. Este ángulo, ¿qué medida tiene? Tiene 60 grados, es un ángulo agudo. Y este ángulo que está aquí, me van a decir, pero está como el obtuso. No, lo que pasa sigue siendo agudo, es pequeño, la abertura es pequeña, es menos de 90 grados, solamente que está al revés. Si lo ponemos así, es un agudo, ¿verdad? No importa la posición. Es como nosotros, cuando nos acostamos, seguimos siendo nosotros, nos levantamos y seguimos siendo nosotros. Aquí los ángulos igual, de un lado o de otro. ¿Sí? La abertura es lo que tenemos que medir. ¿Sí? Este ángulo mide 30 grados. Entonces, si hacemos la suma 30 más 60, son 90 grados. Más 90 del ángulo recto que tenemos acá, nos da 180 grados. Entonces, todos los triángulos, en total de la suma de sus 3 ángulos, nos van a dar 180 grados. ¿Sí? En este podemos observar lo mismo, que es la otra escuadra. Tenemos un ángulo de 90, ¿sí? Y tenemos 2 ángulos de 45 grados. 45 y 45 son 90, más 90 son 180 grados. ¿Sí? Bien, este fue el tema de los ángulos. Espero te haya sido de utilidad. Y si tienes duda, escríbenos. Dale like, comparte y suscríbete. Le enviamos un saludito a nuestra amiga Cristian Luz, que nos sigue desde la ciudad de Querétaro. Saludos, Luz. Bye.